Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ok, aquí está. Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. Gracias, Señor. Así de los muertos, como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De esta manera, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Hermana Verónica. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andéis conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues esperado vuestro bien. Hermana Mix, ahora sí. ¿Qué versículo me toca ahora? 17. 3, 4. Ya. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Muy bien. Tuvimos algunas diferencias en cuanto a los volúmenes de cada equipo, pero yo asumo que la lectura se entendió porque cada uno de nosotros estaba ahí siguiendo con sus ojitos lo que
el hermano o la hermana estaba leyendo. Bien, pero tenemos aquí en este pasaje un contenido hermoso que a mí en lo particular me sorprende la obra del Espíritu Santo y la astucia del apóstol Pablo de escribir un tratado teológico e incluir un pasaje como este, incluir una exhortación como esta. Porque si bien alguno podría llegar a pensar en algún momento y decir, no, si la doctrina de la justificación, la doctrina de la vida del Espíritu, la doctrina de Dios e Israel, la escatología, esos son temas para los pastores, esos son temas para los teólogos, para los que escriben libros, para los come libros. Al llegar al capítulo 14, nadie podría decir eso, al considerar que el capítulo 14 atañe a toda la iglesia en cuanto a su conducta cotidiana. Porque si se dieron cuenta, en este pasaje, el apóstol Pablo habla de los cristianos y el apóstol Pablo estratégicamente separa a todos los cristianos en dos grupos. Y estos dos grupos son los siguientes. Primero, los débiles en la fe y segundo, los fuertes en la fe. Bien, estos dos grupos de personas. Pablo no los está separando en los nuevos creyentes y los viejos creyentes. ¿Ya? No está haciendo esa separación. Más bien los está separando en dos grupos. Los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Y básicamente el pasaje se separa en dos partes. En los primeros versículos o en la primera mitad, el apóstol Pablo se ocupa en decir lo siguiente: recíbanse unos a otros. O sea, tengan compañerismo los unos con los otros. Los débiles con los fuertes y los fuertes con los débiles. Ya tiene que haber un compañerismo en la iglesia, tiene que haber una unión, tiene que haber una coinonía. Pero en la segunda parte el apóstol Pablo no solamente dice tengan coinonía, sino que el apóstol Pablo dice edifíquense unos a otros. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Los débiles y los fuertes deben tener comunión, pero además deben edificarse unos a los otros. Eso básicamente es el capítulo 14 de Romanos. Y aquí hay muchas cosas interesantes que mencionar. Pero yo voy a responder a la primera pregunta que es esencial para entender este pasaje. Primero, ¿quiénes son los débiles en la fe? Y segundo, ¿quiénes son los fuertes en la fe? Pero antes de responder yo a esta pregunta, le voy a dar la oportunidad a alguno de ustedes, el que quiera, de responder a la primera pregunta. ¿Quién quiere responder? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de los débiles en la fe? ¿Quién se atreve a dar una respuesta? Veo una mano pequeña. La mano de la Grace. Grace, ¿quiénes son los débiles en la fe? ¿Quiénes son los débiles en la fe? Y ahí estaba buscando en Google la Grace. Estaba buscando en Google. ¿Sabe o no sabe? ¿No? Ya. ¿Alguien más? ¿Quién quiere responder? ¿Quiénes son los débiles en la fe? Y a ver, hermano Carlos, ¿quiere dar una respuesta? Bueno, yo creo que los que tienen dudas, no tienen seguridad del contexto de lo que están leyendo, aplican en el contexto que estamos viendo. Ya, muy bien. Tiene que ver directamente con eso. Un débil en la fe es un creyente que no necesariamente es nuevo en la fe. ¿Ya? Más bien, un débil en la fe es un creyente al cual le falta conocimiento bíblico y por tanto
ese creyente no tiene las convicciones bíblicas que debiera tener. Ese es un creyente débil a la luz de lo que el apóstol Pablo está explicando aquí. Bien. Entonces, un creyente débil no es aquel que llora cuando ora, porque yo creo que es una virtud derramar el corazón en la oración. ¿Ya? Un creyente débil no es un creyente que expresa mucho amor y sentimiento. No, eso no es un creyente débil. Un creyente débil es un creyente al cual le falta conocimiento bíblico, por lo tanto, no tiene las convicciones correctas. Ese es un creyente débil. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Quién es entonces un creyente fuerte a la luz de lo que el apóstol Pablo enseña? ¿Quién se atreve a dar una respuesta? Hermana Verónica. Va a activar ahí el micrófono para responder. Yo creo que un creyente firme en la fe, aquel que está basado en las convicciones de las Escrituras. Eso. Muy bien. Sin más. Muy bien. Es que el contraste es obvio. Entonces, es una respuesta muy sencilla porque es obvia. Un creyente débil es aquel creyente que no tiene el conocimiento total o acabado, por lo tanto, no tiene las convicciones correctas. Un creyente fuerte es un creyente que tiene un conocimiento acabado, un conocimiento más desarrollado. Por lo tanto, un creyente fuerte tiene las convicciones correctas acerca de qué cosa? Acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. En la carta a los Hebreos, más adelante, se habla de que tenemos que ser cristianos maduros. ¿Y quién es un cristiano maduro? Es el que tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Bien, hermano Carlos, ¿quiere añadir un comentario? Sí, bueno, en realidad con la pregunta que usted estaba planteando, la segunda, yo creo que lo más fehaciente es cuando uno ve a un hermano y que todo lo que en él vemos refleja que está pegado a la palabra, tanto en acción, actitud como costumbre, porque es una diferencia bien notoria cuando uno se encuentra con un cristiano que es aplicado, permanente, anda siempre exponiendo hasta en su actitud más mínima que es seguidor de Cristo y se nota de lejos. Para mí ese es un hermano que tiene claro su convicción. Muy bien. Y las convicciones siempre deben estar de acuerdo a las Escrituras. Bien, Amén. no en cuanto a lo que nosotros creemos de ciertas cosas, sino a lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, ya con este conocimiento de quiénes son los creyentes débiles y quiénes son los creyentes fuertes, entonces comenzamos. Si alguno tiene alguna pregunta de algún versículo en particular, puede compartirla y entonces la respondemos. Bien. ¿Dudas, preguntas, sugerencias o comentarios acerca de un pasaje en particular de Romanos capítulo 14? ¿Quién quiere ser el primero en consultar o en opinar algo ya puntualmente del texto, más que de la introducción al texto? Bien. No se peleen, uno a la vez. No alcancé a escuchar bien, que justo Chris estaba hablando. Sí. Bueno, pregunto que si alguien tiene alguna pregunta acerca de un versículo en específico o algún comentario para complementar lo que el texto quiere decir o para explicar lo que el texto quiere decir. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del texto que acabamos de leer, que es Romanos 14? Está Lucas también conectado, así que le damos la bienvenida y les informamos que estamos en Romanos capítulo 14. Bien, dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, y si nadie tiene nada, hablo yo. Así que aprovechen de preguntar. Pastor, Sí, hermana Alejandra. por mi parte, no es que entienda a cabalidad todo, pero más o menos entiendo lo que el capítulo quiere decir en general. ¿Ya? Obviamente hay cosas que no sé, pero yo por lo menos entiendo lo que de qué está hablando el capítulo, entonces me gustaría a lo mejor, no sé, a modo
de que usted pudiera dar como un comentario general acerca del capítulo. Sí, muy bien. El pasaje se entiende porque a pesar de que no seamos expertos en lenguas antiguas o en el griego en el que el apóstol Pablo escribió el texto, se entiende por cuanto el flujo en el cual escribe el apóstol Pablo es claro, es sencillo y es algo cotidiano, porque como les mencioné, aquí está hablando de toda la iglesia. Entonces yo creo que aquí todos los creyentes entienden cuando leen este pasaje. Sin embargo, es necesario entender lo siguiente, y es que en la iglesia de Roma habían creyentes que eran judíos y habían creyentes que eran gentiles. ¿Bien? Y en estos creyentes judíos, había judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Mesías. Bien, estos judíos todavía tenían arraigado en su mente muchos conceptos del judaísmo. Muchas leyes del judaísmo todavía las tenían impregnadas en su mente y en su corazón. Entonces muchos judíos llegaron a Cristo y ellos todavía, por ejemplo, eran quisquillosos en cuanto al comer mariscos. Ahora, si un judío se quiere abstener de comer mariscos, está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos judíos llegaron a Cristo, pero estos judíos estaban juzgando a los gentiles que comían mariscos. Estos judíos, de por sí los judíos no comen cerdo, porque Levítico, el capítulo 11 está establecido en el libro de Levítico, la dieta que los judíos tienen. Entonces, los judíos de por sí no comen cerdo, no comen mariscos, no comen ciertas aves y no comen cierta carne de animales. Entonces, muchos cristianos judíos estaban condenando a los gentiles que comían estos alimentos. ¿Por qué? Porque estos creyentes judíos tenían arraigado en su mente muchos preceptos del Antiguo Testamento y los estaban trayendo al Nuevo, los estaban encajando de una forma forzosa e innecesaria. Por otra parte, habían gentiles que habían nacido en una cultura pagana, gentiles que habían nacido en hogares donde se sacrificaban animales para Zeus, para Afrodita, para cualquier dios del Olimpo griego. Entonces, estos gentiles se convirtieron a Cristo. Y estos gentiles que se convirtieron a Cristo veían que habían cristianos judíos que eran maduros y que no tenían ningún problema en comer carne de cordero, aunque este cordero en algún momento se había ofrecido a una falsa deidad. El cristiano maduro dice, bueno, un Dios o un falso Dios no es nada en el mundo porque ese Dios no existe. Por tanto, yo me voy a comer este corderito asado y le voy a dar gracias a Dios por esta carne. Pero el gentil que había crecido en un contexto pagano no podía creer que ese judío estuviera comiendo esa carne de cordero que había sido ofrecido a un falso. Entonces había muchos conflictos en la iglesia, porque por una parte los judíos que seguían arrastrando el judaísmo juzgaban a los gentiles, y los gentiles que seguían arrastrando ese sentir, ese deseo de alejarse lo más posible de todo designio de su cultura, estaban juzgando a los judíos. Entonces, había un conflicto entre ambos. Por eso el apóstol Pablo dice que los que son fuertes, o sea, los que entienden la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y a su vez, los que entienden que Dios ya los salvó del mundo y que ahora somos nueva criatura y que hay solamente un Dios en el mundo, los que son fuertes, los que pueden comer libremente de cualquier alimento, no deben juzgar, no deben condenar, no deben menospreciar, no deben apartar a los que son quisquillosos. Deben amarlos. ¿Por qué razón? Porque por lo general, y esto pasa hasta el día de hoy en las iglesias, los creyentes que tienen mucho conocimiento bíblico, por lo general, les falta algo. Y es que les falta un trato de amor por sus semejantes, por los que son más nuevos en la fe o por los que son débiles.
A los que tienen mucho conocimiento, por lo general les falta ese trato amoroso. Y los que son más nuevos o los que son inmaduros, los que son débiles, por lo general tienen mucho amor que entregar, pero les falta conocimiento bíblico. Entonces, ¿cuál vendría a ser el equilibrio en la iglesia? Los que tienen conocimiento deben aprender a amar a los débiles. Y a los que les falta el conocimiento deben aprender a adquirir ese conocimiento, pero debe haber un complemento en la iglesia para que absolutamente todos crezcamos en el conocimiento y en la gracia, o sea, en el amor, en el trato mutuo de Cristo en nuestra vida. Entonces lo que aquí el apóstol Pablo está haciendo es que está poniendo a la iglesia en equilibrio, así como en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo pone a los matrimonios en equilibrio. El apóstol Pablo le dice a los esposos, maridos, amen a sus mujeres, porque por lo general a los esposos, con el paso de los años, se les va apagando un poquito esa ternura y ese trato romántico con el que conquistaron a sus esposas. Ese trato romántico se va apagando. O sea, el apóstol Pablo quiere equilibrar eso y dice, maridos, amen a sus mujeres. Y muchas veces las mujeres, con el paso de los años, pierden esa admiración por sus maridos y ese respeto. Entonces dice, maridos, amen a sus mujeres y mujeres, respeten a sus maridos. Y así el matrimonio vuelve a equilibrarse, porque el amor y el respeto fluyen mutuamente. Lo mismo acá. Los fuertes amen a los débiles y los débiles aprendan de los fuertes. Bien, hermana Alejandra, ¿quiere decir algo? Silencio, niños. Pastor, acá en 1 Corintios 8 hay un versículo que confirma lo que usted está diciendo, que dice 8:11, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aprovecha una pregunta ahí, porque dice, el hermano débil se perderá. ¿Ya? ¿Cómo si ese hermano... Vamos a llegar a lo mismo, pastor. ¿Cómo se va a perder? Ya. Recordemos siempre esto. Mira, hasta el momento no hemos continuado con las clases de hermenéutica, pero algún día las vamos a retomar cuando podamos desarrollarnos más fluidamente. Pero hay una regla de interpretación básica y se las voy a decir solamente en 3 palabras y ustedes lo van a entender. Y la regla es esta. Por favor. Contexto, contexto, contexto. Si queremos saber qué significa un versículo, contexto, contexto, contexto. O sea, leer el capítulo completo o leer el libro completo o el testamento completo para saber qué significa ese versículo, aunque no tengamos un diccionario griego-español. Entonces, en este versículo, ¿qué significa perderse? Porque inmediatamente nosotros asumimos que el apóstol Pablo está diciendo que un cristiano puede perder su salvación. Inmediatamente tenemos ese sentir de temor. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que la salvación se pierde, porque aquí dice claramente que un hermano se puede perder. Pregunta, ¿está hablando de salvación acá? No. No está hablando de salvación. El texto bíblico aquí no está hablando de soteriología. Aquí el texto bíblico está hablando de madurez cristiana. Lo mismo que en Romanos capítulo 14. El apóstol Pablo está desarrollando básicamente el mismo tema, la madurez cristiana y la relación cristiana en la iglesia. Por tanto, cuando nosotros vamos a un diccionario de sinónimos y antónimos y buscamos un sinónimo para perderse, podemos considerar el sinónimo extraviarse. O sea, hermano débil está madurando en la fe, está caminando en la dirección correcta. Si tú eres tosco y si tú haces cosas que pueden hacer dudar a tu hermano, tú vas a hacer que ese hermano se extravíe del camino correcto de su madurez, de su crecimiento. Entonces aquí perderse no significa irse al infierno, porque si un cristiano come carne y si yo como carne, sería irracional asumir que porque yo como carne mi hermano se va a ir al infierno. ¿Se dan cuenta?
escapa de la lógica y del contexto. Hermano Carlos va a decir algo y después hermano Alejandro. Bueno, yo creo que el sinónimo más acertado que usted está hablando sería que el hermano se va a confundir en los preceptos que está recibiendo. Correcto, correcto. Se va a confundir, por lo tanto va a perder la dirección de la madurez. Porque, de hecho, muchos cristianos, por ejemplo, hay hermanos que antes de conocer a Cristo iban a los estadios, iban con el bombo y a hacer barra, eran hinchas de un equipo y se volvían locos por un equipo de fútbol en particular. Y una vez que llegan a Cristo, encuentran su máximo deleite en la palabra de Dios. Entonces ellos desechan totalmente el fútbol y el deporte y todo lo que tenga que ver con ese mundo y comienzan a buscar de Cristo. Y dicen, ahora yo pertenezco al Señor, yo no quiero nada más con el fútbol. Pero ¿y qué pasa si el pastor dice un día en el púlpito, hermanos, y yo doy muchas gracias al Señor porque el domingo pasado, después del culto, tuve una tarde familiar y con mis hijos fuimos a ver un partido de fútbol? Ese hermano no lo va a poder creer y va a decir, oh, mi pastor está en el mundo, mi pastor está en pecado, porque Dios a mí me sacó de ese ambiente, pero mi pastor se está metiendo en ese ambiente. ¿Qué es recomendable en ese caso? Lo recomendable es que el pastor nunca más hable de sus salidas familiares al estadio hasta que ese hermano débil madure. Porque si ese pastor sigue hablando de fútbol y de los partidos que ve en la televisión, lo más probable es que ese creyente nuevo vuelva a frecuentar los lugares que para él son peligrosos. Ese creyente nuevo se extravíe, o sea, deje de madurar y se envuelva en contextos o en situaciones de tentación para él. ¿Bien? Hermana Alejandra, ¿quiere decir algo? Pastor, tengo una pregunta en cuanto al mismo versículo, donde habla de perderse con respecto a extraviarse como del conocimiento. ¿Ya? Ok. ¿Hay alguna diferencia entre, me refiero a como al idioma original en que se escribió la Biblia, entre perderse cuando habla de este caso específico a cuando habla de perderse de la salvación del alma? ¿En la traducción se ocupa el mismo término o hay alguna diferencia? Bueno, en lo particular no sabría responder ahora, porque cuando yo preparo la exposición de estos pasajes no consulto el texto original. Ya consulto teólogos y consulto libros de teología, pero no el texto original, porque yo tampoco leo griego original. ¿Bien? Entonces no sé puntualmente cuál es la palabra en el texto original. Lo que sí puedo decir es que hay ocasiones en las cuales la palabra en griego original se ocupa en diferentes contextos y así como en el español las palabras tienen un campo semántico amplio, en el griego antiguo también ocurría. O sea, que hay ocasiones en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el cual se utiliza la palabra charis o charis, que significa gracia, para hablar de la gracia salvífica de Dios, y ese mismo término se utiliza para hablar de otro tipo de gracia, que no es la gracia salvífica, sino la gracia como el encanto de una persona o el dar gracias a alguien por algo. Entonces, no sé cuál será la palabra para perderse, pero sí sé que, por ejemplo, la palabra cari se usa para diferentes cosas en el Nuevo Testamento. Porque así como en el español, las palabras se pueden usar con diferentes fines. ¿Bien? Entonces, como les mencionaba, es cuestión de que atendamos al contexto y darnos cuenta de qué está hablando aquí el apóstol Pablo cuando habla de perderse. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Otra duda sobre el pasaje? ¿Algún otro comentario? Hermana Mix. Lo que quería preguntar era sobre los versículos 2 y 3. ¿Está hablando en forma literal de lo que de solamente de la comida? Bien, aquí el apóstol Pablo sí está hablando acerca de la comida, ¿ya?
sí se está refiriendo a asuntos cristianos de los alimentos que se comen. De eso está hablando el texto. Ahora, ¿por qué es importante enfatizarlo? Porque, por ejemplo, en el versículo 14 dice el apóstol Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. ¿Ya? Yo he escuchado decir a cristianitos, no le voy a decir quién, pero los he escuchado, asegurar que la imprudencia no es pecado, o que cometer ciertas faltas morales no es pecado. ¿Basados en qué dicen esto? En pasajes como estos. No, porque dice el apóstol Pablo que nada es inmundo en sí mismo. Por tanto, yo puedo hacer esto porque no es inmundo. O la carta a Timoteo, más bien, Tito 1:15. Dice el San Pablo, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Entonces algunos dicen, ¿se dan cuenta? Para los pecadores e impíos existe el pecado. Para los que somos puros, no existe el pecado. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, total, para mí no existe el pecado. Eso es un error. El apóstol Pablo en Romanos 14 está hablando de comida. Por tanto, cuando dice que todo es puro, se refiere a la comida. Ningún alimento de por sí es impuro o inmundo. ¿Por qué razón entonces en el Antiguo Testamento Dios declaró que ciertos animales eran inmundos? ¿Por qué razón? No en virtud de que el cerdo sea pecador, o la langosta sea pecadora, o la carne de reptil sea pecadora. No. Dios declaró ciertos animales inmundos porque Él es santo. Entonces Dios le dice a la nación de Israel, sean santos porque yo soy santo. No les dice, sean santos porque esos animales son pecadores. No, Dios le prohibió a los israelitas comer ciertos animales. Por esa razón, esos animales eran considerados inmundos. Pero recordemos que cuando Dios creó a los animales, he aquí que todo era bueno en gran manera. Entonces los animales de por sí no son inmundos. Bien, lo que es inmundo es el pecado. Y para cerrar lo que viene siendo la respuesta, hermana Mixia, efectivamente, el versículo 2 y el versículo 3 se refiere a comida. De eso está hablando el apóstol Pablo. Sin embargo, estas verdades bíblicas podemos aplicarlas a diferentes áreas de la vida de fe. El que come no debe menospreciar al que no come. Y el que no come no debe juzgar al que come. Podemos aplicarlo. El creyente que hace deportes no juzgue al que no hace deportes. Y el creyente que no hace deportes no condena al que los hace. Cada uno tiene que estar plenamente convencido en su mente y en su corazón de que aquello que hace lo hace para honrar a Dios. Y este conflicto ha estado presente a lo largo de toda la historia de la iglesia. Estaba leyendo un poco acerca de, ustedes han escuchado hablar de Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores en la historia de la iglesia. Yo era bautista y estaba leyendo anoche un comentario acerca de él. En sus tiempos había otro gran predicador y era contemporáneo Spurgeon. Y ellos eran muy amigos, al punto de que al comienzo del ministerio de ambos hasta compartían púlpito. Uno invitaba al otro a predicar a su iglesia y el otro lo invitaba. Y eran muy amigos. Pero entraron en un conflicto y ellos se separaron como amigos y no volvieron a tratar el uno con el otro. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos se separaron y dejaron de trabajar juntos, de ministrar juntos? Y era porque Spurgeon acusaba a su amigo, a su hermano, de ir al teatro. Entonces decía, él está en el mundo, está disfrutando de las cosas mundanas porque él va al teatro. Y este otro acusaba a Spurgeon porque fumaba pipa.
Entonces, por asuntos que la Biblia no prohíbe explícitamente, este dúo de amigos se separó, se distanció, por cosas que no están puntualmente prohibidas en las Escrituras. Alguno podrá decir ahora, oye, pero fumar es más pecaminoso que ir al teatro. Otro podría decir, ¿y dónde dice la Biblia que fumar es más pecaminoso? Si al fin y al cabo, cuando el apóstol Pablo da listas de pecados, la fornicación está en el mismo listado que la avaricia o que la mentira. El asesinato está en el mismo listado que la homosexualidad. Entonces es incorrecto que nosotros como creyentes hagamos distinción entre un pecado es más grave que el otro. El punto que estamos tratando aquí es que hay asuntos que no están prohibidos literalmente en la Biblia. Entonces el deber del cristiano es tomar el tema en cuestión, analizarlo a la luz de las Escrituras y generar una convicción y decir, yo voy a participar de esto porque esto honra a Dios. O bien, determinar, yo no voy a participar en esto porque esto no honra a Dios. Y si yo tengo una convicción, debo vivirla con fe y gozo delante de Dios. Pero si mi hermano en la fe tiene una convicción distinta, yo no debo juzgarlo a él, ni él debe juzgarme a mí por asuntos que no están explícitamente prohibidos en la Biblia. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Tenemos que amarnos, tenemos que recibirnos mutuamente y tenemos que edificarnos, pero no tenemos que condenarnos ni apartarnos el uno al otro. Entonces, literalmente sí está hablando de comida, pero ese tema se puede aplicar, o esas verdades se pueden aplicar a diferentes realidades en la vida cristiana. Hay cristianos evangélicos que no toman Coca-Cola. Hay cristianos evangélicos que no van al estadio. Hay cristianos evangélicos que no escuchan música moderna, música contemporánea, porque dicen que es pecado. Y por lo general, la música, si se podría decir, bíblica que está saliendo el día de hoy y que la mayoría de los cristianos escuchan, por ejemplo, que no escucha no debe menospreciar al que no escucha y el que no escucha no debe condenar. Espero darme a entender con lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos y examinar las cosas que estamos haciendo siempre a la luz de las Escrituras. Bien, ¿algún otro comentario, alguna duda respecto al texto bíblico? ¿No? Bien, yo voy a hacer el último comentario entonces para cerrar. Dice acá, el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Lo mismo que expliqué en un principio. Aquí el punto en cuestión era que muchos judíos inmaduros en la fe cristiana estaban condenando a algunos gentiles cristianos por no celebrar las fiestas judías. De igual manera, algunos gentiles estaban juzgando a los judíos porque los judíos desarrollaban ciertas actividades piadosas y no estaban considerando que esas actividades piadosas coincidían con fechas mundanas o paganas. Entonces aquí el punto en cuestión es lo siguiente. Hay un Dios verdadero, hay un Cristo, hay una verdad bíblica. Debemos conformar nuestras vidas a ese Dios, a ese Cristo, a esa revelación, a esa palabra, a esta fe. Los demás son temas secundarios, pero nosotros estamos unidos en una fe para honrar a un Dios por medio de Cristo. Bien, algunos toman pasajes como estos, donde se habla de la libertad cristiana, para decir cosas como la siguiente. Yo puedo celebrar Halloween,
yo puedo en fiestas patrias ir y hacer las mismas cosas que hacía antes de estar en Cristo. ¿Por qué razón? Porque todo es puro y porque el que hace diferencia entre día y día lo hace para el Señor y el que no lo hace para el Señor no lo hace. Pero mucho cuidado, porque muchos levantan un altar a su libertad cristiana y en el altar de la libertad cristiana sacrifican el amor por su prójimo y la prudencia por su prójimo. Entonces muchos alardean de su libertad en Cristo y pasan a llevar a los hermanos que son nuevos en la fe. Y cuando un hermano nuevo en la fe le dice, oye, yo creo que tú estás pecando porque estás haciendo algo equivocado, el que lleva más tiempo en la fe y el que tiene ciertas convicciones se ríe del nuevo, le manda un comentario despectivo y luego lo bloquea de Facebook por el comentario que le hizo. Entonces nosotros debemos ser sabios y maduros, no utilizar estos pasajes para abusar de la libertad cristiana y cometer abiertamente actos de imprudencia. Y no debemos utilizar la libertad cristiana para pasar a llevar la sensibilidad de nuestros hermanos en la fe. Consideremos que en la iglesia de Cristo hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, adultos y ancianos, y cada uno de ellos tiene una diferente percepción de la realidad. Por lo tanto, hay hermanos que son adultos mayores, y como son adultos mayores que son muy ancianos algunos, ven que los jóvenes andan todo el día con su celular. Y los adultos mayores dicen, uy, quizá qué cosa sucia anda viendo por el celular, porque yo sé que por el internet hay mucha suciedad, mucho pecado. Entonces, en esa instancia, aquel anciano puede juzgar a los jóvenes sin saber que aquel joven puede estar leyendo la Biblia en su celular o puede estar escuchando una buena predicación en su celular. Pero por una cuestión generacional, hay distintas ideas acerca de distintos temas. Como lo mencioné delante, acerca del estilo de música. Como puede ser también la ropa que uno utiliza. Hay hermanos que si ven al pastor subirse al púlpito sin corbata, el pastor está en pecado porque está sin corbata. El pastor está en pecado porque mira cómo se dejó la barba, o mira cómo se afeitó el pastor. Entonces muchas veces las cosas, los asuntos o los aspectos generacionales o culturales son puestos por encima de lo que la Biblia declara como principal o esencial. Ojo con eso. Bien, mantengamos siempre el equilibrio correcto. No abusemos de la libertad cristiana. Considerémonos unos a otros, recibámonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros. Y yo creo que la mayor virtud está siempre en entender esto. Y es que si un hermano en la fe es débil, yo tengo que hacerme débil a los débiles, como dice Pablo. Y si a mi hermano le causa un tropiezo que yo participe de un asado y coma mucha carne, entonces yo limitarme en esa libertad cristiana para no dañar a mi prójimo, a mi hermano, porque Cristo murió por ese hermano. Si cierta prenda que yo uso está dentro de los parámetros de la moralidad, de la prudencia, pero a mi hermano en la fe lo hace tropezar o hace que se sienta incómodo, yo tratar de no usar esa prenda cuando esté mi hermano presente. Si una forma de utilizar el cabello, si algún programa de televisión, si alguna canción, si alguna costumbre familiar, a mis hermanos les será ocasión de caer o de confundirse, no hacerlo. Por lo menos delante del hermano, para no hacerle tropezar. La conciencia es una gran virtud que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. No tenemos que herir la conciencia de otros en virtud de nuestra libertad.